lo adoraron porque el Señor le encontraba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, dice la Biblia, desde el principio del mundo. Qué lindo Dios. Todos lo adoraron. Y escuche esto, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver Apocalipsis 13:11. Después vino otra vez que subía de dónde? De la tierra. Ser como un ser humano. O sea que la gente va a ver al anticristo. Repito, la gente va a ver al anticristo. Van a caminar con el anticristo. Lo que se ve. Algunos van a hablar con él, van a comer. Su aleluya, disfrazada de hombre. Y dice la Biblia, vi una bestia que subía de la tierra y tenía cuántos cuernos, 2, semejantes a los de un cordero. Pero lo raro es que la voz de él no era de cordero. Aleluya. La voz de él era de dragón. Amén. Juan 1:28. Gloria al Señor. Juan 1:28. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan? Hablando de él, el Señor Jesucristo. Cuando Juan lo vio, dijo, ahí está la palabra, que aquí significa, mírenlo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Pero hablando de este animal, dice que él tenía 2 cuernos. Era un cordero. Y uno espera que un cordero le va a hacer, va a bramar corderito. Pero dice la Biblia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por eso cuando Pedro quería hablar con un mundano, la gente le decía, hasta tu forma de hablar te compromete. Porque el cristiano es un cristiano. O sea que si un hermano empieza a insultar a alguien que le dijo a Dios, entonces habla como dragón. Amén. Porque te lo insultando en nombre de Dios. No creo que usted insulte y diga que hay un nombre de Dios. Tiene que hablar con un dragón. Ahora, si usted cae, entonces usted habla como cordero. Amén. Qué lindo Dios. Entonces dice la Biblia en el verso 12, vamos a ver el verso 12, y ejerce toda la autoridad de qué? Amén. Ejerce esta autoridad. Amén. Este poder religioso, su poder religioso, le da autoridad a este poder satánico. Aleluya. Yo quiero aclararle algo. Entre el Vaticano y el Papado
siempre han estado unidos a Él, ¿verdad? A Él. Están unidos a ella como uña y carne, como uña y nube. Están unidos los dos. ¿Cómo se llama la iglesia católica? Al propósito, ¿alguien sabe qué quiere decir católico? Porque hay gente que yo soy católico, pero ¿qué quiere decir católico? Aleluya. Católico quiere decir universal. Y alguien que dice, yo soy universal. Nada. Aleluya. Pero la iglesia católica se llama, así tiene un nombre completo, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. 3 palabras que se duraron a Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí viene Iglesia Católica Apostólica y Iglesia Católica Apostólica y Romana. Aleluya. Se juraron a un eterno. Esas 3 palabras son inseparables. Gloria al Señor. Pero aquí viene algo diferente, algo más. Gloria al Señor. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a quién. A la primera bestia cuya vida mortal fue sanada. Este tipo, hermano, no viene herido. El que viene herido es él. Y que fue sanado, ¿verdad? Aquí. Pero este tipo hace y adora a este. O sea, el propósito del anticristo es llevar al mundo a adorar a la bestia. Y en Apocalipsis 17, verso 2. Aleluya. Desde el verso 3 vamos. Y me llevó el espíritu al desierto, dice. Ahí la palabra mujer significa religión. Aclaro, la palabra mujer significa religión. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Dónde estaba sentada? Una bestia escarlata. O sea que el Vaticano va a echar mano de este hombre. Y por eso ahí la religión viene ejerciendo autoridad sobre este animal. Y el que viene cual manso cordero se deja que la iglesia lo manipule, que la iglesia católica lo manipule, como quien dice, ella es la que manda y la iglesia viene sobre él, como que el Vaticano tiene poder sobre el anticristo. Como que el Vaticano ejerce poder sobre el anticristo. A ver, ya no hay quien pero ¿por qué se deja? Porque tiene un propósito especial. Vamos a ver. Mire, si así me hubiera enseñado a mí hace rato, cuando yo empezaba, supiera más. Pero lamentablemente las iglesias están llenas de gente que habla. Cristo nos ama, hermano, así que forcemos, nos congreguemos. No estamos hablando de los demás, hermano. Congréguese, hermano, venga a la iglesia. Si usted está sufriendo, hermano, órale a Dios, hermanito, ¿verdad? Para que pare de sufrir, porque usted, pobrecito, ¿cómo sufre el hermano? Usted cómo se duele, hermanito.
Ellos están llorando, están pobrecitos, ¿verdad? Mírenlo, y no hay nadie que lo ayude. Ayudémosle a él con la carga que lleva y hacer una iglesia increíble. Aleluya. Por eso cuando se habla de estos temas, muchos están aburridos, abofetando. Y yo en aquellos tiempos que me hablaron de un tema yo lo hubiera disfrutado por todo un día, si es posible que me estuvieran enseñando. Aleluya. Dice la palabra, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre un nuevo escalata, llena de nombres de Blasfemia. blasfemia. No va a ser blasfemia que diga que Cristo Pikachu es Cristo, no. No va a ser una blasfemia que diga que Cristo Negro es Cristo, hermano. No va a ser una blasfemia que diga que el Cristo que está en Santo Domingo es el infierno. No va a ser una blasfemia que diga que ese pichillo de 7 centímetros que está en llama de la madre de Dios. No va a ser una blasfemia eso, hermano. Me llena de nombres. Aquí en la Santa le llamaban la Virgen de Concepción. Por eso todas las estrellas al 10 Ustedes Concepción, ¿qué es? Es una barbaridad. Aleluya. La Virgen de dolor, imagínense cuántos dolores esa mujer. Aleluya. Bueno, entonces dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, exactamente lo que ella dijo. Vamos a ver el verso 4. Y la mujer estaba vestida de cómo? De púrpura y escarlata. ¿Quién aquí de los títulos con ese tipo de ropa? Y la mujer estoy hablando de la religión. Cuando yo le dije a usted, la mujer ahí representa la religión. Es una religión. No es una mujer como la que está sentada aquí. Es una religión. O sea, que al anticristo le encanta, ¿verdad? Que adoren imágenes. ¿Qué fue lo que dije? Al anticristo le encanta que adoren imágenes. Le encanta que la gente adore imágenes. Detrás de cada imagen hay demonios. No estuviera tan ciega la gente. Cuando yo te la pongo, yo te lo digo detrás. Pero mira, hermano, allá. Parece el 2 de febrero, no sé cómo. Allá se llama. Guárdase entera cajita de rodillas, que es de rodillas hasta llegar aquí. ¿Por qué va así? Es que vamos a pagar una promesa. Aleluya. Nos pide Dios que pongamos si tiene maicito. Cuando oramos, nos pide Dios eso. No. Es más, no solo de rodillas se puede llorar. No solo con los ojos cerrados. Nadie puede testificar con la Biblia y decir al Señor, cerramos los ojos. El Señor se ponía de rodillas siempre. No siempre. La Biblia dice orar sin cesar. Están llorando todo el día. Porque dice la Biblia que orar sin cesar. Bueno, entonces estamos claros que el dragón o la primera, la bestia esta, le dio su poder.
Dice la Biblia, gloria al Señor, vi la mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de ¿qué? Abominaciones. Y abominación. ¿Sabe la palabra abominación? ¿Sabe de qué? Son suciedades las que se practican en el Vaticano. Suciedades, hermano. Usted puede meterse en internet. Hay una puerta que nadie puede abrir. Solo está. Aleluya. Y abre el Papa, y cuando abre el Papa, cuando se abre el Papa, y del que adentro se oye la voz de un niño con la tierra, esa flor. Busca el internet, debe estar viendo payasada. Aleluya. Gloria al Señor. Oye como la voz de una niña pidiendo como auxilio desde adentro de esa puerta. Ese está sorprendido. Y se oye la de adentro. Gloria al Señor. Entonces, dice que estaba el cáliz de oro lleno de abominaciones y de toda la inmundicia de su Fornicación. ¿cómo se llama? De su Fornicación. fornicación. O sea que era una iglesia fornicaria. Es una iglesia fornicaria, hermano. Una iglesia prostituta. Lo digo sin temor porque en la Biblia casi yo estoy ofendiendo, no lo digo. ¿Verdad? Entonces, la palabra prostitución, fornicación, orlamento, la misma. Verso 5. Mire lo que dice esta religión. Porque según la Biblia, la iglesia de Cristo tiene que ser una virgen. Y como ustedes todavía están con lo de virgen metido en el Vaticano, les voy a aclarar que virgen es una mujer que no conoce Dios. Que incluso virgen puede ser un hombre. Amén. Amén. Un día se lo comprobé con la Biblia, que virgen puede ser un hombre. ¿Se acuerdan? ¿No? Amén. Sí, amén. Amén. Entre los 144,000 miembros de su bueno. Entre los 144,000 dice que estos 144,000 son vírgenes, pues nunca se contaminaron con mujeres. ¿Entienden lo que estoy hablando? Nunca se contaminaron con mujeres. Entonces es porque eran hombres, eran vírgenes. Así que no puedes declarar la palabra virginidad significa que nunca conocí un varón. Y conocer es que nunca la han trabajado o han visto su desnudez. Aleluya. Pero dice aquí, y en su Supremo y nombre escrito, un misterio, ¿cómo se llamaba? Babilonia la grande, la madre de las rameras, Mire qué tremendo. las abominaciones de la tierra. Un misterio. Y en su frente Un nombre. un nombre escrito, un misterio, dice. Pues yo, mire, cuando estemos allá arriba, yo voy a empezar a hablar, porque vamos a sacudir tanta duda a nosotros, hermano. Nos sacó del oscurantismo. Este hombre miró cosas inimaginables. Hermano, en aquel tiempo, ver eso y decirlo con detalle, tenía que ser
montamos. ¿Quién, hermano? De los reuniones que vienen allá cada 15 días, tenía que ser un hombre con la gloria de Dios. Dice él, y en su próximo espíritu misterio, ¿cómo se llamaba? Babilonia, la grande, la madre de las rameras, o sea, la mamá de todas las prostitutas. Amén. La mamá de todas las rameras. Dicen que Cristo murió por su iglesia para presentarse a sí mismo como una iglesia limpia, que no tenga ni mancha. Él quiere una iglesia que no tenga ni manchas, ni arrugas. Pero el diablo es todo lo contrario. La esposa que el diablo quiere o tiene para él, la esposa, la mujer, vamos a llamarlo así, la mujer del diablo, el ramero, pero la novia del cordero es viva. Amén. La novia del cordero es limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Pero la mujer del diablo, ¿verdad? Él mismo la adorna de oro, de piedras preciosas, ¿verdad? Le pone cosas bonitas, la vista de púrpura, está blanca, pero no deja de ser la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aleluya. Qué lindo Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Aleluya. Tengo que viajar. Si no, yo con todo gusto amanecía con ustedes aquí. Poderoso, aleluya. Aleluya. Pero tengo que viajar. Aleluya. Qué lindo Dios. Que Dios les bendiga.